Si estás leyendo esto, ya es tarde. No soy el último sobreviviente porque fui el más fuerte, sino porque fui el más obediente. Y esa cosa, esa que despertamos bajo el hielo, sabe mi nombre. Lo repite cuando duermo. Lo repite incluso cuando estoy despierto. Siempre pensé que moriría en un laboratorio, rodeado de pantallas brillantes y ecuaciones incompletas, pero nunca imaginé que terminaría escribiendo mi último informe oculto en una estación de comunicaciones que a duras penas se sostiene contra los vientos de la Antártida. El metal cruje, como si algo invisible lo estuviera doblando desde afuera. La temperatura aquí dentro debería ser constante, pero no lo es. Subidas bruscas de varios grados, como si la estación respirara. A veces siento calor en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí, exhalando. Pero cuando me giro, solo encuentro el pasillo amplio, vacío, iluminado por luces que parpadean como si dudaran de su propia existencia. Escribo porque necesito dejar constancia. Escribo porque la memoria ya no me pertenece del todo. Éramos seis especialistas cuidadosamente seleccionados por nuestras disciplinas: geología profunda, criogenia extrema, biología cuántica, ingeniería de perforación. Un equipo tan específico que debí sospechar desde el principio. Pero acepté el contrato sin preguntas. Dinero fácil, pensé. Una expedición rutinaria. Nadie nos dijo que ya había habido otro equipo antes. Nadie nos contó por qué habían desaparecido sin dejar un registro. Ni siquiera una despedida. Lo descubrí el primer día, cuando abrí mi casillero asignado y encontré marcas de rasgado en la pintura, como si hubiera arrancado una etiqueta anterior. El adhesivo aún estaba fresco. Me acerqué a la doctora Campos para mencionarlo. Ella respondió, sin decirlo directamente, que debía ocuparme de mis tareas y no de historias pasadas. El tono no fue de advertencia, fue de miedo contenido. La atmósfera del lugar no ayudaba. La estación no era nueva. Tenía grietas en las juntas, manchas oscuras en las esquinas y un olor metálico difícil de identificar. Decíamos entre nosotros que olía a hierro oxidado, pero ninguno admitía que, en realidad, se parecía más la sangre seca. El geólogo Ocampo comentó en voz baja que la estructura no coincidía con los planes oficiales. Hay habitaciones selladas que no figuran en el mapa. Vargas, el ingeniero, nos pidió no hablar más de eso durante la primera escena. No ganamos nada inquietándonos antes de empezar. Yo asentí. Siempre fui bueno en eso. Asentir, obedecer, seguir el protocolo. El aire fuera de la estación tenía un silencio tan absoluto que dolía. En la Antártida, uno espera el rugido del viento, el crujido del hielo, el eco distante de lo que se rompe. Pero allí, aquel primer día, no sonaba absolutamente nada, ni un silbido, ni un aullido, ni siquiera las máquinas, como si el paisaje entero estuviera conteniendo el aliento desde antes de que llegáramos. El proyecto se nos presentó como una simple perforación de rutina hasta los 3000 metros, pero la maquinaria que enviaron era demasiado avanzada, demasiado costosa para un simple estudio geológico, y la profundidad estimada del hielo en esa zona no cuadraba con las órdenes. Los 6 lo sabíamos, aunque ninguno lo dijo. Había algo allí debajo, algo que ellos querían encontrar, y nosotros éramos las manos perfectas para desenterrarlo. Aún así, esa primera noche nadie dijo lo evidente. Preferimos hablar del frío, del aislamiento, de cuán lejos estábamos de cualquier señal de vida. Una especie de pacto tácito para no mencionar la sensación que todos compartíamos, que la estación ya estaba habitada desde antes. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo que no debí escuchar tan pronto. Un golpe metálico ligero, como dedos tamborileando en el exterior. 3 toques, una pausa. Luego 4 toques más lentos, como si la mano que golpeaba estuviera aprendiendo el ritmo. Me levanté. Fui hasta la ventana congelada y miré hacia la nada blanca. No había nada, nadie, ni siquiera huellas. Pensé que era mi imaginación, agotamiento. Pero cuando volví a mi cama, el ruido se repitió. Esta vez fueron 2 golpes idénticos a los que había dado yo al cerrar la puerta minutos antes. El eco exacto de mis propios movimientos. Y fue entonces cuando sentí por primera vez la inquietante certeza de que algo allá afuera
o allá abajo, ya nos estaba observando, copiarnos, grabando cada uno de nuestros gestos, como un depredador que estudia su presa antes de actuar. No lo dije al día siguiente. No quería ser el primero en romper la frágil estructura mental que mantenía al equipo unido, pero debía hacerlo, porque lo que despertamos, lo que liberamos bajo el hielo, ya sabía que yo era el más obediente, y parecía estar guardando eso para más adelante. El tercer día amaneció con un cielo tan limpio que parecía falso, un azul cristalino que nunca habíamos visto en la Antártida. Campos dijo, sin decirlo directamente, que era un buen augurio, pero en su voz había algo forzado, como se trataba de convencerse a sí misma. La nieve crujía bajo nuestras botas como si pisáramos un enorme pulmón congelado. Ese sonido hueco, repetitivo, no coincidía con las mediciones oficiales de densidad. Ocampo fue el primero en mencionarlo, que el hielo estaba extraño. Demasiado vivo, insinuó mientras preparaba el taladro industrial. Cuando la maquinaria comenzó a vibrar, sentí que el terreno bajo nosotros no se comportaba como un suelo, sino como una piel tensa. Cada vibración del taladro hacía que el hielo se ondulara milimétricamente. No lo imaginé, lo vi. El patrón ondulatorio era perfecto, simétrico como se respondía. Vargas aseguró que debía tratarse de una interferencia térmica. Campos comentó, en ese tono distante suyo, que no debíamos detener el proceso. Y yo, obediente como siempre, me limité a registrar los datos mientras el taladro penetraba capas cada vez más oscuras. Al principio era solo hielo blanco, luego azul, luego un azul tan profundo que parecía absorber la luz, y después negro, un negro absoluto antinatural, un hielo que no debería existir. Me incliné para verlo mejor. Tenía una textura ligeramente reflectante, como vidrio líquido detenido en el tiempo. Cuando moví mi cabeza hacia un lado, mi reflejo no apareció. Ninguno de los nuestros se reflejaba. Fue justo en ese momento cuando escuché el primer ruido. No provenía del taladro, ni del viento, ni de la estructura. Venía de abajo. Un sonido húmedo, pausado, como si el hielo exhalara lentamente por primera vez en miles de años. Una respiración que parecía luchar por atravesar capas de siglos. El pulmón de la Antártida, despertando. Lo escuché 3 veces. Una inhalación profunda, un silencio sostenido y una exhalación lenta, áspera, casi resignada. Si lo comenté a Vargas, quien negó con la cabeza sin mirarme directamente. Sus hermanos temblaban mientras ajustaba el nivel del taladro, pero no lo mencionó. Ocampo murmuró que podía tratarse de una expansión súbita del hielo interno. Campos simplemente continuó redactando su informe, como si no hubiera escuchado nada. Pero todos lo oímos, todos lo sentimos. Esa noche, la estación vibraba con un zumbido tenue, como un gemido que subía desde las bases metálicas. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía un tirón suave, casi imperceptible hacia la tierra. Me levanté para tomar agua. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz de emergencia teñía todo de rojo. Y oí el ruido otra vez. La respiración, más clara, más cerca. Era como si el hielo estuviera justo debajo de mis pies, respirando al ritmo de mis pasos. Detuve mi andar. El ruido se detuvo también. 4. Di un paso hacia atrás. El hielo exhaló. Di otro paso. El hielo inhaló. No era una coincidencia. Algo imitaba mis movimientos, como si tratara de aprenderlos, como si estuviera sincronizándose conmigo. Me quedé petrificado escuchando. No había viento. No había máquinas encendidas. No había nadie despierto más que yo. Solo ese ritmo lento, constante, que no pertenecía a ningún organismo que yo conociera. Cuando finalmente volví a mi habitación, el sonido me siguió. No en el aire, no a través del hielo, sino dentro de mi cabeza, como un eco filtrado entre mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, no dije nada. Ellos tampoco, pero todos teníamos las ojeras profundas, todos evitamos mirarnos directamente. Todos sabíamos que algo bajo nuestros pies se estaba despertando. Y cada vez que el taladro descendía 1 metro más, ese algo respondía, respirando, ajustando su ritmo al nuestro, aproximándose, un silencio tan absoluto que parecía que la Antártida entera estaba escuchando. Y entonces,
Un suspiro subió desde la apertura, un suspiro húmedo, áspero, que se arrastró por las paredes del hielo como dedos anchos buscándonos. El calor aumentó unos grados. El aire se volvió más pesado. Mis oídos comenzaron a zumbar. Era como si algo allá abajo hubiera despertado por completo. Como si ese suspiro fuera su primer aliento libre. Nadie habló mientras cerramos el perímetro y marcábamos el área. No había que decirlo. Todos sabíamos que no debíamos haber llegado a ese punto. Pero Campos insistió en continuar, alegando que detenernos ahora solo empeoraría las cosas. No supe si se refería al proyecto o a lo que había debajo. Esa noche, mientras vigilaba las lecturas térmicas, escuché algo peor que la respiración. Escuché un ritmo, un golpe muy suave desde las profundidades. Uno, otro, otro. Tardé segundos en darme cuenta de que era el eco de mis propios latidos. Algo bajo el hielo estaba sincronizando su pulso con el mío. Y cuando contuve la respiración, el sonido se detuvo también. No sé qué es lo que liberamos. No sé qué existe en esa cavidad esférica. Pero ya no está inerte. Ya no está dormido. Nos está imitando. Nos está aprendiendo. Y peor aún, nos está eligiendo. La desaparición de Beltrán ocurrió la misma noche en que el hielo dejó de crujir como materia y comenzó a sonar como algo vivo, algo despierto. Beltrán era el técnico más joven del equipo, introvertido, metódico, casi transparente. No hablaba mucho, pero observaba todo. A veces lo encontraba mirando la fisura durante largos minutos, con una mezcla de fascinación y pánico. Decía, sin decir explícitamente, que el calor que salía de la abertura no era normal, que estaba demasiado húmedo, demasiado humano. Nadie le respondió, no porque no creíamos en sus intuiciones, sino porque todos empezábamos a sentir lo mismo. La noche de su desaparición hubo un apagón momentáneo. Solo 30 segundos de oscuridad total, pero fueron suficientes. Cuando las luces volvieron, Beltrán ya no estaba. Su cama seguía perfectamente hecha, su lámpara encendida, su cuaderno abierto por la misma página del día anterior. Su abrigo aún colgaba del gancho cerca de la puerta. Nada movido, nada forzado. Pero cuando miré el suelo, vi algo que me heló la sangre. Una sola línea de huellas, marcadas en la fina capa de nieve que había entrado por la puerta mal sellada. Eran huellas de Beltrán, sin duda. Las mismas botas, el mismo patrón. Pero había un detalle aún más perturbador. No había huellas de regreso, solo una dirección. Desde su habitación hacia la salida del módulo principal, y luego hacia la abertura que habíamos sellado temporalmente con placas metálicas. Las placas no estaban arrancadas, no estaban dobladas, no estaban movidas, solo abiertas, como si algo las hubiera empujado desde dentro con una suavidad quirúrgica. Nada estaba roto, nada estaba quemado. La radio debería funcionar, pero no funcionaba. Era como si una interferencia inmensa y precisa estuviera bloqueando todas las frecuencias, excepto el zumbido. Campos trató de mantener la calma, aunque su mano derecha no dejaba de sacudirse. Ordenó revisar las cámaras externas. La imagen mostraba únicamente una fina capa de nieve moviéndose con el viento. Nada mal. Ni rastro de Beltrán. Pero yo noté algo que los demás pasaron por alto. La nieve alrededor de la fisura estaba más oscura, casi negra, como si hubiera sido derretida y vuelto a congelar en cuestión de segundos. Haas volví a la habitación de Beltrán para entender qué había pasado. Revisé su mesa, sus carpetas, su ropa, nada fuera de lugar. Pero cuando me agaché para recoger una hoja caída cerca de su cama, sentí que el suelo estaba ligeramente tibio. Tibio, en un lugar donde la temperatura interior nunca supera los 4 grados. 4. Ese calor no venía del sistema, ni de los conductos. Venía de abajo. Tomé la hoja. Era un fragmento arrancado de su cuaderno personal. Un mensaje escrito con prisa, casi con desesperación. Decía, no eres una criatura. Es una idea que respira. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío exterior. Metí la nota en mi bolsillo sin decírselo a nadie. No sé por qué. Tal vez porque sentí que no era seguro compartirla. Cuando salí de la habitación, el pasillo estaba completamente silencioso.
ni un solo zumbido eléctrico, ni un crujido de metal, nada. Pero en ese vacío absoluto, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Una respiración, la misma que había escuchado en la fisura, lenta, profunda, dirigida, pero esta vez venía del pasillo, a escasos metros de mí. No corrí, no podía. Mis piernas estaban paralizadas por un miedo seco, rígido, ancestral. Solo cerré los ojos y me quedé inmóvil, esperando que lo que fuera que estuviera respirando pasara de largo. Pero no pasó de largo. La respiración se acercó aún más, y luego de pronto se detuvo. Abrí los ojos. No había nada, nada, pero el aire estaba caliente, como si algo invisible acaba de pasar a mi lado. Esa fue la primera desaparición, la primera señal clara de que no estábamos solos desde hacía días, que lo que fuera que había bajo el hielo ya había decidido interactuar. ¿Y Beltrán? Beltrán no había sido arrastrado. Las huellas no mostraban arrastre. No había señales de lucha. Beltrán había salido caminando por voluntad propia, o por una voluntad que ya no era suya. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un pensamiento ajeno rozar mi mente. No una voz, no una palabra, un pensamiento, como si algo quisiera probar cómo se siente pensar bajo cráneo humano, como si estuviera copiando nuestros patrones mentales poco a poco. Supe entonces que Beltrán no estaba desaparecido, no del todo. Algo se lo había llevado, pero no su cuerpo, se había llevado su mente. Y ahora venía por la nuestra. Después de la desaparición de Beltrán, la estación cambió. No en estructura, no en forma, sino en algo más sutil, algo que no se puede medir con instrumentos, pero que todos sentimos en la piel, como electricidad estática antes de una tormenta. El silencio dejó de ser natural, se volvió tenso, sospechoso, como si cada pasillo, cada panel metálico, cada cable estuviera esperando algo. Un movimiento, una reacción, una orden, y nosotros, aunque no lo admitimos, empezamos a caminar más lento, como quien se mueve dentro de un territorio ajeno. La presencia se manifestó por primera vez al amanecer, cuando salí a revisar los sensores térmicos externos. El frío era tan extremo que cada respiración parecía cristalizarse a medio camino entre mis labios y el mundo. Pero ese día, el hielo no estaba tranquilo. Lo vi, lo juro que lo vi. Un bulto oscuro se movía debajo de la capa superficial, siguiendo la dirección exacta de mis pasos. No era un animal, no era una sombra. Era una forma sin forma, como un fluido denso que se desplazaba bajo el hielo con precisión quirúrgica. Cada vez que avanzaba un paso, el bulto avanzaba también. Cada vez que me detenía, se detenía. Cuando retrocedía, retrocedía. No sabía si estaba imitando mis movimientos, o si estaba guiándome. Me quedé quieto un momento demasiado largo, y la cosa bajo el hielo también se quedó quieta, inmóvil, como si esperara una señal mía. Regresé a la estación sin decir una palabra. No porque dudara de lo que vi, sino porque temía que decirlo en voz alta lo hiciera más real. Pero no fui el único. Esa misma tarde, Vargas se acercó a la ventana del pasillo central y permaneció allí varios minutos sin moverse. Yo lo observaba desde lejos, sin atreverme a interrumpirlo. Tenía el rostro pálido, como si estuviera mirando algo imposible. Cuando volvió hacia nosotros, no lo dijo abiertamente, pero insinuó que había visto algo avanzando bajo el hielo, como si nadara en sólido. Sabía que no estaba loco. Había visto lo mismo. El campo, por su parte, aseguraba que la abertura en el hielo, la fisura que había engullido a Beltrán, estaba creciendo por sí sola, no en superficie, sino en anchura, como si el propio núcleo de la fisura se expandiera desde dentro. Campos intentó mantener la lógica a flote, murmurando que quizás el calor ascendente era más fuerte de lo previsto. Pero la temperatura externa no había variado, y la interna estaba aumentando, 1 grado por hora. Y eso era imposible, en una instalación sellada. En la Antártida, esa noche, mientras reparaba un panel defectuoso en la sala de control, ocurrió algo que aún me cuesta narrar sin sentir que se me paraliza el pecho. Sentí un golpe seco en el piso, justo debajo de mis pies. No un movimiento, un golpe, como si algo se hubiera estrellado contra la base metálica desde abajo.
Me quedé callado. Escuché. Nada. Luego otro golpe. Más fuerte. Más marcado. A 4 metros de distancia. Me giré lentamente hacia la dirección del sonido. El pasillo estaba vacío, pero el suelo vibraba muy levemente, como si una criatura enorme estuviera caminando justo debajo de la estación. Pero no era caminar. Era un arrastre, algo deslizándose. El golpe volvió a sonar, ahora justo bajo la puerta de la sala de control. Un golpe seco, decidido, demasiado preciso para ser un movimiento aleatorio del hielo. 4. Di un paso hacia atrás, y entonces lo vi por la ventana. La presencia, la misma sombra líquida que había visto bajo el hielo horas antes, estaba ahora justo debajo de la estación, atrapada bajo el piso metálico. Pero esta vez no se movía siguiendo mis pasos. No se movía imitando. Se movía adelantándose, como si fuera capaz de predecir hacia dónde iba a mirar, como si supiera exactamente qué iba a hacer. Corrí hasta la habitación del equipo. Los demás estaban reunidos en silencio, como si hubieran sentido algo similar. Ocampo estaba temblando sin control. Contó, sin necesidad de hablar demasiado, que había escuchado pasos detrás de él cuando estaba solo. Pasos lentos, arrastrados. Pasos que se detenían justo cuando él se detenía. Vargas se limitó a asentir, con los ojos completamente desorbitados. Dijo que había visto una figura oscura proyectada sobre la nieve, pero no había nadie para proyectarla. Campos miraba a sus manos, murmurando algo sobre ecos térmicos y sombras invertidas, intentando racionalizar lo irracional, pero ninguno le creyó, ni siquiera ella misma. La presencia bajo el hielo, aquella silueta sin forma, ya no se conformaba con seguirnos, ya no imitaba, se estaba acercando, con una intención, con un propósito. Y lo peor de todo es que lo sentíamos dentro de nosotros, como si algo, una idea ajena, un pensamiento que no nos pertenecía, comenzara a rozar nuestras mentes desde dentro. Esa noche no dormimos. Cada grieta del hielo sonaba como un susurro. Cada vibración del metal se sentía como un latido ajeno. Éramos 5 ahora, pero por primera vez sentí que éramos menos, mucho menos, porque algo más estaba con nosotros, algo que no necesitaba forma, algo que estaba aprendiendo a ser nosotros. Y su respiración ya estaba sincronizada con la mía. Dormir dejó de ser descansar. A partir de la desaparición de Beltrán, dormir se convirtió en una amenaza compartida, una rutina que todos temíamos pero no podíamos evitar. Porque el sueño ya no era privado. La primera noche, soñé con un pasillo interminable hecho de hielo negro. No era una metáfora, era negro como la obsidiana derretida. El hielo brillaba con una humedad que parecía viva, como se respiraba entre grietas microscópicas. Caminaba por el pasillo, o creía caminar, porque mis pasos no sonaban, eran absorbidos por el material oscuro bajo mis pies. Y ahí al final del pasillo estaba la silueta. Una figura de espaldas, alta, inmóvil, respirando. La respiración no se escuchaba. Se sentía un pulso lento que recorría las paredes como ondas concéntricas de calor en un entorno congelado. Me desperté sudando, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que por un instante pensé que iba a romperme las costillas. Pero lo peor no fue mi sueño. Lo peor fue descubrir que todos soñamos exactamente lo mismo. No lo dijimos en voz alta, no lo confesamos durante el desayuno, pero se veía en los rostros, en el temblor de las manos, en el silencio denso, cargado, culpable. El sueño nos había unido de una forma que no habíamos pedido, ni deseado. Las noches siguientes fueron peores. El pasillo onírico se hacía más corto, la silueta más alta, el hielo negro más húmedo, como si estuviera derritiéndose entre nuestras manos. Y en cada sueño, la figura se acercaba un poco más. Al principio, solo giraba levemente su cabeza, una cabeza sin rasgos, sin contornos, como un bloque de sombra líquida, pero no se volteaba por completo. Parecía esperar algo de nosotros, como si quisiera asegurarse de que lo siguiéramos viendo, de que su presencia quede fijada en nuestras mentes, como una semilla que necesitaba germinar. Durante el día, la presencia onírica se filtraba en la vigilia. Vargas decía, sin necesidad de palabras, que sentía pasos detrás de él, incluso cuando estaba solo. Ocampo se sobresaltaba cada vez que el hielo crujía,
como si esperaba que algo saliera reptando debajo sus pies. Yo solo escuchaba mi nombre, no en voz alta, no en un susurro, sino en un pensamiento que no era mío. Era como si algo probara mi nombre en su interior, como si estuviera comprobando la textura mental de mi identidad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre con tanta claridad que me senté de golpe. La voz no venía de afuera, venía del mismo lugar donde nacen los pensamientos. Y ahí lo entendí. La entidad no necesitaba hablar. Ya había encontrado un camino para entrar. Lo peor llegó al cuarto día de sueños compartidos. Esa noche, la silueta se volvió. Por completo. No tenía rostro. Era una superficie irregular, ondulante, como hielo derretido que se rehacía una y otra vez. Se acercó un paso, solo un paso, pero ese paso resonó en mi columna vertebral, como si la figura estuviera caminando dentro de mí. Cuando estaba a unos metros noté algo imposible. La silueta imitaba mis gestos. Cuando respiraba, ella respiraba. Cuando levanté una mano, sin saber por qué lo hacía, la figura levantó la suya, con un desfase de solo medio segundo. Un reflejo, pero no exacto. Un reflejo que aprendía. Me desperté temblando, con la sensación de que parte de mí se había quedado atrapada en el sueño, porque esa entidad no aparecía solo de noche. Empecé a verla cuando parpadeaba. Un microsegundo de oscuridad entre cada pestaña, y la forma estaba ahí, más cerca, más definida, como una impresión residual, una huella mental. Ese día Vargas tuvo un ataque de pánico. Lo encontramos abrazando el pecho, repitiendo que sentía algo dentro de él moviéndose, como un pensamiento que no podía controlar. Sus pupilas estaban dilatadas, reflejando una oscuridad que no pertenecía al pasillo ni a la habitación. Ocampo caminaba en círculos, murmurando que cada uno de nosotros tenía una copia incompleta en su mente. Decía que la silueta no era una entidad separada, sino la suma de nuestras percepciones, una deformación compartida, como si lo que fuera que vivía bajo el hielo hubiera encontrado la manera de circular por nuestras psiques. Campos, en silencio, escribía en su cuaderno frenéticamente, páginas y páginas de ecuaciones, dibujos, fragmentos de frases sin sentido aparente. La última página tenía solo una oración. Nos está leyendo. Esa misma noche, cuando intenté dormir, entendí la verdadera naturaleza de la entidad. No era una criatura, no era una sombra, no era una alucinación. Era una conciencia parásita que usaba nuestros sueños para moldearse, una idea viva, un pensamiento con respiración, una inteligencia sin cuerpo que se estaba apoyando en nuestras mentes para adquirir forma, y cada vez que la soñábamos, la hacíamos más real, más definida, más sólida. Ya no era algo que encontrábamos bajo el hielo, era algo que estaba creciendo dentro de nosotros, parte por parte, imagen por imagen, lado por latido, preparándose para la siguiente fase, preparándose para salir. La noche que lo vi por primera vez, sabía que no era un sueño, sabía que no podía serlo, porque estaba despierto, y todo en la estación parecía normal, excepto que nada lo estaba. Salí de la habitación para revisar los sensores de temperatura. El aire estaba inusualmente tibio para la noche antártica. El zumbido metálico de la estación parecía haberse apagado, pero podía escuchar otro sonido, algo más profundo, más cercano, algo que no provenía de ningún equipo. Lo vi por primera vez cuando giré hacia la fisura. No tenía forma definida, no tenía rasgaduras. No era un animal, ni sombra, ni humanoide. Era como un bloque de hielo líquido, oscuro que se movía con intención propia. Se desplazaba bajo la superficie helada, como si el suelo no existía, como si el hielo fuera solo un cristal que podía atravesar la voluntad. Cada vez que yo daba un paso, lo hacía también, anticipando mis movimientos, como si estuviera leyendo mis pensamientos en tiempo real. Retrocedí. Se detuvo. Me incliné hacia adelante. Hizo lo mismo. No podía escapar de sus movimientos. No podía engañarlo, porque ya me conocía mejor que yo mismo. Fue entonces cuando comprendí lo más aterrador. No estaba cazando mi cuerpo. Me estaba estudiando. Me estaba escaneando emocional y mentalmente. Y no solo eso, algo en su presencia me resultaba familiar. Demasiado familiar. Era como mirar un espejo de mis propios miedos, mis propios reflejos
mis propios pensamientos más íntimos. Era yo, pero deformado, ampliado, alienado. Mi pulso se aceleró. El aire parecía más denso. Podía sentir la entidad alrededor, tocando cada pensamiento, cada neurona, cada recuerdo reciente. No me atacaba físicamente, todavía, pero me poseía mentalmente, pieza por pieza, sin que pudiera impedirlo. Retrocedí hasta chocar con la pared de la estación. No había escape. El suelo crujió bajo mis pies, y por un instante tuve la horrible certeza de que la sombra ya había entrado dentro del metal y la estructura misma de la estación, infiltrándose en cada rincón, como si el lugar fuera una extensión de su voluntad. Lo vi un segundo más, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Su forma se onduló lentamente hacia arriba, vertical, imitando una figura humana. Pero no era humana. Sus ojos eran la nada, su cabeza un vacío, su respiración un eco de la mía, y cuando la mirada parecía posarse en mí, sentí que mis pensamientos se duplicaban. No los míos originales, sino otra versión, una copia de mí que comenzaba a existir afuera de mi mente. Me derrumbé contra la pared. El pánico me consumió, pero no fue físico, fue mental. Sabía que si gritaba, susurraba, respiraba, incluso parpadeaba, ya estaba alimentando su copia de mí. Cada acción refuerzaba su presencia, cada pensamiento lo completaba, y en ese momento lo comprendí con claridad helada. No estaba huyendo de algo que me cazara, estaba caminando en su tablero de ajedrez psicológico. Cada paso, cada gesto, cada respiración era una jugada que él había previsto antes de que la hiciera. Me recosté contra la pared, cerrado los ojos, tratando de concentrarme, de pensar que estaba solo. Pero la sombra ya respiraba conmigo, ya me estaba aprendiendo, ya me estaba replicando. Y cuando abrí los ojos de nuevo, no vi solo la fisura, vi la misma estación vibrar suavemente, como un organismo latiendo bajo mis pies, como si la presencia estuviera en todas partes, incluido dentro de las paredes, anticipando cada movimiento, calculando cada emoción. Y entendí algo que me heló más que cualquier temperatura antártica. El hielo ya no era una barrera. La fisura no era solo un agujero. La entidad no estaba abajo, estaba en mí.